con el diseño para su creación. Reconciliados con el diseño para su creación. ¿Está todo bien? Bueno, gracias. Reconciliados con el diseño para su creación. El domingo anterior pudimos, ¿verdad?, aprender como casa por medio de las Escrituras. ¿Qué aprendimos? La intención del Padre. ¿Cuál es la intención del Padre? El reconciliarnos con el diseño original. ¿Cuál es su intención? Reconciliarnos con el diseño original. Dice la palabra, yo quiero que vivan con gozo, con alegría y con cánticos de gratitud. Quiero que vivan con gozo, con alegría, con cánticos de gratitud, dice el Señor. A pesar de toda circunstancia que pudiéramos estar viviendo, de todo lo temporal que podríamos estar pasando en nuestra cotidianidad, nuestra posición, nuestra realidad en Cristo nos lleva a vivir en gozo y en cánticos de gratitud. ¿Cuántos realmente quisiéramos vivir así? Esto no es algo que pudiera pasar. Realmente si la vida de Cristo está en nosotros, en todo momento, en toda circunstancia, diga en el tiempo bueno y en el tiempo malo, siempre habrá en nosotros cantos de gratitud. Porque su vida se impartió en nosotros. Entonces la clave está en regresar al diseño original. La clave está en volver a la memoria celestial, volver al Edén, como bien nos explicaban Ana Paula y Belén. Es un ámbito espiritual, el paraíso, el huerto de Dios, regresar a esa memoria eterna y a la visión celestial. Saben que cuando tuvimos este encuentro con este varón de Dios, con el profeta Norman Spencer, ¿verdad? El testimonio no es lo que yo era. No, es que yo antes hacía esto, yo antes hacía lo otro. No, ese no es el testimonio. El testimonio es, recobré la memoria celestial, ahora sé quién soy. Recobré la visión en Cristo, ahora entiendo mi posición y mi identidad en Él. Es mayor que cualquier eventualidad del pasado, porque trasciende a una vida eterna. Amén. Entonces la clave está en volver al diseño original, volver al Edén, al paraíso, al huerto de Dios, regresar a la memoria eterna y a la visión celestial. Edén significa delicia, ternura, suavidad, literalmente el jardín de las delicias. Eso significa Edén. Ustedes pudieron ver en las imágenes y por eso las dejé ahí. Si nosotros vemos el cuadro del árbol o el corazón con el árbol, ¿qué nos da? Ansiedad, frustración, decepción. ¿Qué nos da? Deleite. Quiero sumergirme en ese río. ¿Verdad que sí? Porque cuando nosotros entendemos que Edén significa delicia, ternura, suavidad, literalmente el jardín de las delicias, todo árbol delicioso a la vista es bueno para comer. ¿Por qué? Porque está en ese huerto. Porque está en ese ámbito espiritual donde nuestro Señor es pan y es comida para nosotros. Al mirar el Edén, el jardín de las delicias, podemos ver el diseño original de Dios, el cual fue recuperado mediante la obra eterna y consumada de la cruz. En ese momento nosotros recuperamos todo lo que el hombre perdió por causa del pecado. En ese momento nosotros recuperamos mediante la obra eterna, la obra consumada de la cruz, nuestra memoria celestial. Ese huerto en donde habita la presencia de Dios ha sido recreado en nuestro espíritu. Y cuando atendemos a la voz de Dios, entonces debemos andar y permanecer en el mismo espíritu y vamos a poder disfrutar, vamos a poder gozarnos, vamos a poder tener esos cánticos de gratitud, permanecer en gozo, vamos a disfrutar de ese ámbito de gratitud, de plenitud, de gozo. El huerto del Edén, amado hermano, no es un lugar físico. No es que decir, vamos al huerto, vamos al Edén. No, no es un lugar físico, es un ámbito espiritual. No es un lugar a donde nosotros iremos. El huerto es un ámbito espiritual en donde podemos cultivar nuestra relación íntima con Dios. Y aprendíamos el domingo pasado 3 puntos muy importantes. Dice, el huerto del Edén es un ámbito al que accedemos por la fe. ¿Cómo accedemos a este huerto? Por la fe, mediante la fe. Accedemos ahí por medio de Cristo y permanecemos allí por medio de una relación con Él.
Por medio de Cristo recibimos al Espíritu Santo. Por medio de Cristo nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y así se cumple en nosotros todo aquello que Jesús dijo. El que cree en mí, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura. Esto es importantísimo que usted vea la connotación. El que cree en mí, como dice la Escritura. De su interior, ¿qué pasa? Correrán ríos de agua viva. El río de agua viva fluye desde nuestro interior y riega todo nuestro ser. Es impresionante. Miren que ellas no estuvieron haciendo la enseñanza. Ellos no estuvieron haciendo el tema. A mí me consta porque yo lo veo hacerlo al pastor. Tampoco estuvieron mientras se trabajaba en la enseñanza para este domingo. Pero miren cómo la visión sí es exacta. Porque es el mismo espíritu. ¿Se da cuenta? Es lo que aprendíamos en el don de lenguas. El mismo Espíritu nos lleva a la verdad de todas las cosas. Entonces accedemos allí por medio de Cristo y permanecemos allí por medio de nuestra relación, por medio de nuestra comunión con Él. ¿Cómo ingresamos? Mediante la fe. ¿Cómo accedemos? Mediante la fe. Pero ¿cómo permanecemos? Por medio de una comunión, una relación con Él. Por medio de Cristo recibimos al Espíritu Santo y así se cumple en nosotros la palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El río de agua viva fluye desde nuestro interior y riega todo nuestro ser. El segundo punto que aprendíamos con el pastor es el huerto del Edén es un estado que debemos permanecer. Permanecer. No somos visitantes, no es que un día estamos al otro día no. El huerto del Edén es un lugar, es un ámbito donde debemos permanecer. Es un estado en el cual debemos permanecer. Dios diseñó al ser humano para que habite en un estado de pleno disfrute. Pero fíjese, Él lo diseñó para que Él disfrute en ese ámbito ¿de qué? De su presencia. Para que Él se goce en su presencia. Ahí usted puede ver en el cuadro, y por eso les dije que lo dejen acá adelante, el árbol está en el medio y en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque lo dejó en un lugar para su disfrute, para su deleite, para su ternura, para su suavidad, para tener relación y comunión con nuestro Padre. Pero también le dio una posición que conlleva la responsabilidad de permanecer comiendo del fruto del árbol de la vida. Fíjese, nosotros permanecemos por medio de la comunión en Cristo Jesús, ¿no es verdad? Y este árbol está plantado para que nosotros disfrutemos de su presencia, pero también le dio la posición que conlleva la responsabilidad. Hay una responsabilidad imperante en nuestra parte. Es un imperativo, es impositivo. No porque vengan a darnos una obligación, sino porque es por amor. Respondemos en amor a nuestro Dios. Entonces, Él nos dio una responsabilidad de permanecer comiendo del fruto. ¿De cuál fruto? Del fruto del árbol de la vida. Porque ese es el que realmente va a saciar nuestro ser. Permanecer en la verdad para resistir el engaño de la serpiente. Es importante, mi amado hermano, que nosotros cuando nos sentamos en cualquier mesa, nosotros podamos distinguir qué es verdad y qué es falso. Y que lo verdadero sea aquel fruto que llevemos a nuestro interior. Porque si permanecemos en él, vamos a poder distinguir lo falso de lo verdadero. Pero eso es de una comunión. De eso es una meditación, de una contemplación en Él. Entonces yo voy a poder distinguir todo aquello que no pertenece ni procede a la vida, sino que es un engaño de la serpiente y rechazar el fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el bien y el mal, amado hermano, es relativo. Hoy podría ser bueno, mañana podría ser malo, dependiendo de quién lo diga y del criterio formado que pudiera tener aquella persona. Entonces la responsabilidad que Dios nos dio es cultivar ese huerto y permanecer firmes en la posición en que se nos ha colocado. ¿En quién se nos ha colocado? ¿En quién fuimos sumergidos? En Cristo, una posición donde toda bendición ya nos ha sido dada, ya nos ha sido entregada, donde la necesidad y la escasez no tienen lugar. ¿Por qué podemos decir esto, que no tiene lugar? Si sabemos que estamos en Cristo, pero aún estoy pasando situaciones, aún estoy pasando por momentos de angustia, de aflicción. Mas, sin embargo, si yo sé que estoy en la vida de Cristo,
Él me sostiene, Él es mi fundamento, es mi sustento, a pesar de cualquier circunstancia que pudiéramos estar viviendo. Y el tercer punto que aprendimos con el pastor es el huerto del Edén, es el fruto de la vida que portamos. Porque la vida que portamos también en nuestro interior va a desarrollar un fruto. Diga, va a desarrollar un fruto. Y ese fruto va a ser evidente. Por eso es que la palabra dice, por sus frutos los conocerán, porque nos vamos a dar cuenta de qué árbol estás comiendo. Si del árbol de la vida o del árbol del bien y del mal. Nos vamos a dar cuenta de qué mesa te estás sentando. Si estás aprendiendo a distinguir, a discernir entre lo falso y lo verdadero. Si sabemos que lo que tomamos es realmente el alimento que nutre nuestro ser. Porque permanecemos en su presencia. ¿Recuerdan el punto 2? Entonces, el tercer punto dice, el huerto del Edén es el fruto de la vida que portamos. En este huerto, en este ámbito espiritual, nosotros vamos a dar fruto. Y fruto abundante. Los dos árboles del Edén representan dos maneras diferentes de vivir. Una tiene que ver con el principio de lo bueno o de lo malo y el otro con el principio de la vida. Como les mencionaba, el primero es relativo. El primero es totalmente relativo, porque bueno o malo puede tener diferentes connotaciones. Sin embargo, lo que procede de la vida es absoluto. Diga conmigo, lo que procede de la vida es absoluto. Ahí no entra negociaciones, no entra criterios, no es tu parecer ni el mío. No, lo que corresponde a la vida, lo que es pertinente a la vida, lo que realmente es vida es absoluto. Esto nos conduce a una gloriosa realidad. Claro que sí, porque todo velo y toda estructura cae. Y es que desde nuestro interior fluirán estos ríos de agua viva, llenos de gozo y de alegría, y depende de la vida eterna que portamos, no de las circunstancias pasajeras, no de los momentos, no del gobierno de turno, no de ninguna circunstancia pasajera, sino de ¿qué? De la vida que portamos. Esto nos conduce a esa verdad en Cristo Jesús. Por eso, mi amado hermano, es hora de alimentarnos del árbol de la vida. Es hora de tomar esa decisión y nosotros debemos ser determinantes. Debemos ser realmente firmes en nuestra convicción. Si le cantamos, hoy te rindo mi ser, pues que haya un fruto. No hay otro nombre sobre todo nombre. Bueno, ¿cuál es el nombre que se nos viene ante la temporalidad, ante la escasez? ¿Cuál es el primer nombre al que recurrimos? Realmente es a nuestro Señor. ¿Cómo realmente se ve una coherencia en la palabra y en nuestro testimonio de vida? Por eso, mi amado hermano, es hora de alimentarnos del árbol de la vida. Es hora de disfrutar del gozo que el Espíritu Santo produce en nuestro interior. El propósito de Dios nunca fue que el hombre saliera del Edén. Por eso Él puso al hombre en el Edén. El fin o la intención de Dios no es que éste saliera, sino que disfrutara y que se alimentara ahí. Su propósito siempre fue que el hombre expandiera el Edén, para que la gloria de Dios sea llenando toda la tierra, para que la gloria de Dios se dé a conocer en toda la tierra. Y por eso es que a nosotros nos hizo participantes, colaboradores, nos capacitó, nos habilitó, nos formó, nos hizo una nueva creación, conformada en Él, recreada en Él. ¿Para qué? Para poder dar esta palabra de vida a todo lugar que nosotros vayamos. Todo esto pasa en este ámbito espiritual. Por eso es que debemos ser reconciliados con el diseño original. Porque nosotros no podemos dejarnos llevar, ¿verdad?, por cómo está la situación económica, por cómo pudiera estar el trabajo, por si hoy lo tenemos o mañana lo perdemos, por cómo está la salud, por cómo está la condición en la familia. No podemos dejarnos llevar por eso, sino por el ámbito espiritual en el que sí estamos, sino que no lo vemos y a veces no lo podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque no permanecemos comiendo. Mientras más nosotros nos alimentamos de la verdad, mientras nosotros más participamos de mensajes, de enseñanzas, mientras nosotros más comemos del árbol de la vida, entonces cualquier tipo de situación como las que le acabo de mencionar no nos van a distraer, no nos van a desenfocar. Antes, por el contrario, se va a ver el fruto de lo que tú estás comiendo, porque no niega la circunstancia. No niega la circunstancia, no es que vamos a decir, ay, no, mentira, no está pasando esto en nuestra nación. No, sí está pasando, pero nuestra posición es superior, es mayor, porque nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas eternas, y no en las temporales.
Porque realmente nos arraigamos en la palabra, porque permanecemos comiendo de Él. Entonces su conocimiento, su palabra es suficiente para mantenernos en pie a pesar de cualquier situación. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en este Edén? ¿Qué es lo que encontramos en este Edén? En el Edén es un lugar donde recibimos vida. El Edén es un lugar donde nosotros recibimos vida. Pero ¿qué es vida y qué significa vida para Dios? Porque a lo mejor para mí, vida es, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que comen algo rico y dicen, ay, esto sí es vida. No sé si ustedes han escuchado, se van de viaje y dicen, ay, qué rico, esto sí es vida, ¿verdad? Ven un paisaje o se van de vacaciones, ahora sí, vamos a vivir. Entonces eso pudiera ser lo que yo entiendo por vida. Pero ¿qué es vida y qué significa vida para Dios? Muchos de nosotros pensamos que la vida es el conjunto de cosas, como les mencionaba, que está a nuestro alrededor. Los amigos que tenemos, los lugares que pudiéramos decir, ay, amo este lugar, me gusta mucho este lugar, llévame a este lugar. El entorno en el que vivimos, la sociedad en la que nos relacionamos o el ambiente en el que permanecemos creciendo. Personas, cosas, emociones, lugares, experiencias, trabajos y metas pudiera ser para nosotros lo que nosotros entendemos como vida. El ambiente que nos rodea, a todo esto nosotros le pudiéramos llamar vida. Con esta idea como fundamento se convierte entonces en una estructura mental. Eso toma nuestra mente y se convierte en una estructura. Entonces yo creo que eso se llama vida. ¿Se da cuenta? Entonces con esa idea como fundamento se convierte en nuestro interior de traer se convierte en mi mente como una estructura, como un pensamiento ya anclado, ya sistematizado, y digo, ahora sí estoy viviendo por las grandes oportunidades que tengo, porque todo me va bien, porque no hay ninguna situación que me entristezca. Entonces digo, qué bueno, me va bien en la vida. No sé si usted ha escuchado. ¿Cómo te va? Me va muy bien en la vida, porque veo que todo está siendo a mi favor, como yo creo que debería ser. Entonces, con esta idea como fundamento, se convierte entonces en un intento, imagínense, en un intento de traer a Dios a mi vida, de invitar a Dios a mi vida, de invitar a Dios a mi ambiente, a lo que yo creo que Dios debe venir a mi vida. De traer a Dios a lo que yo llamo vida, a lo que llamamos vida. La religión nos anima, y ese es un sistema o un pensamiento de la religión que nos anima a incluir a Dios en nuestra vida. Imagínense qué terrible. En vez de nosotros participar de todo aquello que Dios nos está hablando o de todo aquello que Dios ya nos dio en la vida del Hijo, la religión te dice, invita a Dios a tu vida y que Él prevalezca o que Él sea lo primero en algunas áreas de tu vida. La religión nos dice que seríamos mucho más felices y más plenos si invitáramos a Dios a nuestra vida, que cuando Dios sea parte de nuestra vida podemos prosperar y tener éxito, y muchas veces hemos escuchado eso. Alcanzar nuestro potencial y cumplir nuestro destino. Muchas veces hemos escuchado eso, que debemos invitar a Dios a nuestra vida para que Él cumpla nuestros deleites, nuestras satisfacciones personales, que cuando Dios sea parte de nuestra vida, entonces vamos a poder prosperar, que cuando Dios sea parte de nuestra vida vamos a poder tener éxito y poder alcanzar todo aquello que nos hemos propuesto para cumplir el destino que nosotros creemos, el que nosotros hemos trazado. Pero la vida biológica, la vida bios, es una mera sombra de la verdadera vida, de la vida abundante, de la vida plena, de la vida Zoe. Por eso es que Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién Él? Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida. ¿En quién Él? En Jesús. En Jesús estaba la vida. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuál era la vida de los hombres? Jesucristo. Para la ignorancia entre las dos, para la ignorancia de muchos, esta diferenciación entre las dos, la vida bios y la vida Zoe, tratamos de entender y apreciar la vida espiritual basado en nuestras experiencias. Por eso es que no podemos disfrutarla, porque nos quedamos con la mera sombra y no con la vida eterna, la vida plena y la vida abundante. Solo cuando nacemos del Espíritu poseemos esta verdadera
vida. Solo cuando nacemos del Espíritu poseemos realmente esta verdadera vida. El don del nuevo nacimiento no es una segunda oportunidad. El Señor nos imparte como vida para darnos una segunda oportunidad. El nuevo nacimiento es precisamente lo que dice, un nuevo nacimiento, una nueva vida. No es algo nuevo con respecto a tiempo, no es una nueva versión de mí, no es el hombre mejorado, no es algo nuevo en sentido de lo que damos vuelta a la página o es una pizarra limpia o vamos a empezar borrón y cuenta nueva. No, a eso no se refiere en nuevo. No es nuevo con respecto a tiempo, es nuevo con respecto al nacimiento. ¿En qué? En el cambio de naturaleza. Ya no hay en nosotros una naturaleza pecaminosa, sino que la naturaleza de Cristo nos gobierna. También es con respecto a este nuevo nacimiento, ¿a qué? A su sustancia. Su vida fue impartida en nosotros, para nosotros poder glorificarlo y manifestarlo a todo lugar. Y también en el origen, porque sabemos que recobramos la memoria eterna, recobramos la visión celestial. Es completamente nuevo. Por eso, miren, quisiera que me acompañe a la Escritura, a Juan 3, del 1 al 7. Y esta es una historia que usted la debe conocer muy bien. Usted la debe conocer muy, muy bien. Cuando Jesús enseña a Nicodemo. Y mire lo que dice. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo. No puede disfrutar de este ámbito, no puede disfrutar de este lugar de deleite. Te aseguro, le dijo, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dijo Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? ¿Qué le respondió Jesús? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que nace del cuerpo, le dijo, cuerpo es. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo, dijo Jesús. Fíjense cómo un hombre, dice la palabra que era un dirigente, cómo él pudo reconocer cuando estuvo delante de la vida, cuando estuvo en presencia de la vida eterna, se dio cuenta que estaba muerto. Se dio cuenta que era solamente creación, que en él había una vida bios, una vida biológica, pero no había la vida abundante, la vida plena. ¿Pero cuándo le pasó? Cuando hubo el testimonio, cuando hubo una palabra, cuando estuvo delante, en la presencia de la vida eterna. Y él le dijo: ¿sabes qué? Me doy cuenta que estoy muerto. Necesito conocer esta vida. ¿Cómo alguien parado de carne y hueso, verdad, puede decir: estoy muerto? ¿Cómo hago para volver a nacer? ¿Acaso puede un hombre ingresar nuevamente en el vientre de su madre para que vuelva a nacer por segunda vez? Dice Nicodemo. ¿Y qué le dijo Jesús? Es necesario para que puedas disfrutar del ámbito espiritual, para que puedas disfrutar de este deleite, para que puedas disfrutar del gozo, para que puedas tener cánticos de gratitud. Es necesario que vuelvas a nacer, es necesario que nazcas del Espíritu, es necesario que te des cuenta que sin Cristo no tienes la vida. Pero ¿cuándo pasó eso? Cuando Nicodemo tuvo un encuentro con la vida eterna. Ahora les pregunto, en el camino, ¿con cuántas personas nos encontramos? ¿Verdad que sí? Y en la casa, en el hogar, ¿con cuántas personas nos encontramos? Ahora, ¿cuántos nos dicen: preséntame la vida que portas, porque me doy cuenta que no tengo la vida? Por eso es el encuentro de Jesús con Nicodemo. ¿Y sabe que eso es lo que están viviendo los hombres en este encuentro? 49 hombres, y no hay gloria en la cantidad, pero 49 hombres están viviendo este encuentro con Jesús. Y cada uno de ellos está diciendo: necesito la vida eterna. Aún los guías: necesito la vida eterna, necesito ser reconciliado con mi origen, tengo que regresar a la memoria celestial,
Tengo que llamar a las cosas verdaderas. Tengo que proclamar el nombre santo de mi Señor, porque me doy cuenta que en Él está la vida. No estamos lejanos al sentimiento de Nicodemo. Día a día nos sentamos en una mesa y nosotros vamos a tener que escoger, vamos a tener que distinguir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Pero lo único que puede abrir tus ojos, lo único que puede hacer que caiga el velo, lo único que puede hacer romper estructuras de sistema en nuestra mente que gobiernan, es que la vida de Cristo se te presente. Es que la vida de Cristo realmente salga al encuentro. Por eso es que Nicodemo le dijo, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Y fíjense cuántas veces hemos salido a las calles para buscar los tesoros de Dios, porque son tesoros de Él. Para buscar los tesoros de Dios. Y nos han dicho, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Ahora justamente un chico que hizo esa expresión está en el encuentro. Y fíjense qué hermoso, porque la palabra que le dio una hermana se sintió identificada en la misma postura. Y dijo, ¿sabes qué? Yo también lo necesito. Yo también lo necesito. ¿Cuántos aquí se pueden declarar necesitados de Dios? Y aunque ya lo tenemos en nuestro interior, sabemos que debemos llegar a una plenitud que es corporativa, a un avance corporativo, al bien corporativo. Por eso es que es importante, amado hermano, que nosotros entendamos que lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Por eso es que Jesús le dice, no te sorprendas. No te sorprendas que te haya dicho que tienes que nacer de nuevo. No, es necesario nacer del espíritu. Podemos ver luego cómo Pablo, ¿verdad? Dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido todas hechas nuevas. La clave es en Cristo. 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en ¿quién? En Cristo. No es si estamos viendo el noticiero, no es si estamos escuchando la radio, no es si estamos escuchando al vecino, no es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De hecho, la palabra dice que Él echará todo al fondo del mar y que no tendrá memoria más de nuestros pecados, porque ya somos una nueva naturaleza. Y si estamos en Cristo, ¿qué Él va a ver en nosotros? La vida del amado Hijo, aquel que le da placer. Entonces podemos ver, como les decía, en la vida de Nicodemo, un encuentro con Jesús que le hizo reconocer que aunque tenía la vida bios, no tenía la vida eterna. Y lo podemos ver también en el Nuevo Testamento, cómo Pablo nos viene a rectificar y nos viene nuevamente a posicionar en nuestra verdadera identidad como hijos de Dios en 2 Corintios 5:17, que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Ahora, eso debe tener coherencia, porque yo puedo repetir, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero mi vida no es conforme a lo que estoy hablando, no es conforme a lo que estoy leyendo y no es conforme a lo que dice la palabra. Entonces, ¿la palabra está mintiendo? No. ¿Qué falta? Permanecer. ¿Recuerdan los 3 puntos que leímos anteriormente? Permanecer comiendo del árbol de la vida, porque situaciones difíciles, calamidades, los vamos a tener todos, pero es en ese momento que se va a identificar el fruto, el lugar donde te sientas. El Señor nos hizo partícipes de su vida. El Señor nos hizo partícipes de su vida. La vida es un atributo de Dios. La vida Zoe es un atributo de Dios. La vida bios también. Dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna. Fíjense que muchos creen que la vida eterna es cuando ya este cuerpo físico ya no esté. Y creemos que esa es la vida eterna. Pero fíjense lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocerlo a Él, al único Dios. Al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En el conocerle a Él podemos disfrutar de este ámbito espiritual de vida eterna. De vida eterna.
Y primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amado hermano, ¿recuerdan por qué el Señor nos puso en el Edén? ¿Recuerdan por qué el Señor nos puso en este ámbito espiritual de deleite? Para que eso sea extendido en toda la tierra. Para que seamos identificados en todo aquello que Él ya nos habló, para que la exposición de su palabra, conforme a nuestro testimonio de vida, corra en cada área de la sociedad. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántos conocemos que no están en el Señor y que hoy se están perdiendo? Esa es una realidad. Esa es una realidad de la cual nosotros ahora ya participamos y somos responsables. ¿Cómo está el encuentro con nuestros hermanos? ¿Cómo está el encuentro con cada miembro de nuestra familia? ¿Cómo están los encuentros con las personas de nuestro trabajo, colaboradores? ¿Somos aquellos que exponemos la palabra o aquellos que la retenemos? ¿Somos aquellos que realmente damos fruto de aquello que estamos comiendo o se manifiesta más bien la emoción, la temporalidad del momento? ¿Cómo estamos siendo consecuentes y coherentes con esta palabra? El que tiene al Hijo tiene la vida. Nosotros mientras estamos aquí, 250, 300 personas, 500 personas, gloria a Dios, tenemos la vida. Pero ¿saben cuántos habitantes hay en Guayaquil? ¿Y cuántos habitantes hay en el globo terráqueo? ¿De cuántos nosotros nos estamos haciendo responsables? Conforme a la palabra que estamos recibiendo. Porque algo sí le digo a mi amado hermano, si nosotros estamos recibiendo la palabra y esta palabra, también se nos pedirá cuentas de lo que estamos escuchando. Por eso es importante, amado hermano, que nosotros como cuerpo participemos, no solamente de las actividades que como casa tenemos, que son importantes, claro que sí, sino que participemos del pan de vida eterna y que podamos entregar todo aquello que el Señor ya nos dio, que se impartió como vida en nosotros. Por eso, amado hermano, si a lo mejor tú te sientes identificado y dices, yo sé que en Cristo lo tengo todo, pero a lo mejor no he sido coherente, a lo mejor no estoy dando el fruto porque me dejo llevar por la temporalidad o por las emociones. Si ese es tu caso, yo te pido que te pongas de pie, porque vamos a orar y vamos a pedirle como casa al Señor, vamos a pedirle como parte del cuerpo de Cristo, que si nos reconocemos que necesitamos más de Él, ponte de pie, porque vamos a hacer un llamado. Miren, yo no sé si a usted le pasó como a mí mientras estaba recibiendo del Señor esta palabra, pero el corazón arde, el corazón quema, el corazón solamente quiere correr en obediencia. Señor, que el tenerte a ti, que el disfrutarte como vida plena, abundante, nos lleve a traer a más, a que puedan disfrutarte de igual manera o aún más. Señor, oramos, Señor, por todos los que aún no te conocen, pero que sabemos que vendrán, porque tú eres justo y fiel. Pon ahí la imagen de tu familia, pon ahí la imagen de tus compañeros, pon ahí la imagen de tus colaboradores, así como estos dos cuadros que están enfrente de ti, pon la imagen de cada uno de ellos. Señor, oramos por estos rostros, que tú conoces los nombres. Señor, oramos porque ninguno se perderá, ninguno se desviará, antes por el contrario correrán y acertarán, darán al blanco. Señor, te damos gracias porque abres nuestra visión, porque le das amplitud,
porque podemos expresarte, Señor, para que los muchos no se pierdan, para que conozcan a través de la vida, Señor, de esta vida, la verdad de tu evangelio. Señor, nos disponemos para aprender más de ti, para responder en exactitud a todo aquello que tú estás hablando en esta mañana. Señor, oramos por los 49 que están reunidos. Señor, oramos porque son hombres, cabezas de hogar, sacerdotes de familia, Señor, que vendrán a dar el fruto de la palabra que recibieron. Señor, oramos, Señor, porque sabemos que darán al blanco, serán asertivos, Señor, serán precisos, serán exactos. Confiarán solamente en tus fuerzas. Confiarán solamente en tus fuerzas. Por eso no se fatigarán ni se cansarán. Antes, por el contrario, Señor, serán elevados en tus fuerzas y su mirada estará puesta en lo eterno. Señor, oramos, Señor, por los rostros que tú pones delante de nosotros. Oramos por cada nombre que hoy pones en nuestro oído. Y nos hacemos, Señor, responsables para predicarles tu palabra. Nos hacemos responsables, Señor, para predicar la verdad, a tiempo y fuera de tiempo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Y si esa es tu postura, esa es tu posición, si tú dices, Señor, yo quiero más. Señor, te reconozco que eres mi vida, pero definitivamente debo crecer más, debo desarrollarme más. O tal vez estás en la condición de que te has apartado, o tal vez estás en la condición que no tienes la vida. Yo te pido que vengas acá adelante.